Buenos días con todos, bienvenidos a Convergencia para dialogar sobre distintos temas, ¿no? Con profesionales, técnicos, políticos. Muy bien, como ya me conocen, todos los viernes desde las 11 de la mañana, quien les habla es Andrea Mendizábal Salguero, socióloga de profesión, magíster en lo que es gestión pública, siempre a favor del bien común y sobre todo lo importante, comprometida con el cambio social. El día de hoy tengo a un invitado muy especial, el cual vamos a conversar sobre un tema muy importante. El tema a tratar del día de hoy es la integración social. Y con ustedes tengo al sociólogo Francisco Rodrigo Maya Silva. Actualmente él es director de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de la Escuela de Sociología. Asimismo, él es sociólogo también, ¿no? Educador con 20 años más en la docencia universitaria, maestría en desarrollo ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de doctorado en administración, también ha sido paz decano del Colegio Regional de Sociólogos de Lima Provincia. Actualmente es delegado nacional del Colegio Regional de Sociólogos del Perú. Sabemos que también uno de sus hobbies es la poesía y que hoy en día forma parte de la Asociación Cultural Ínsula Huacho. Bienvenido, estimado. Gracias, Andrea, por la invitación. Y bueno, saludar a todos tus seguidores, tus televidentes, en ya tu conocido programa. Y bueno, aquí estamos para dialogar, como te lo he dicho, para un tema muy importante, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad tan variada, tan diversa, ¿no? Hablamos de un país multicultural, pluricultural, o simplemente de diversidad cultural, y entonces hay que entender cómo nos integramos dentro de ese proceso mismo de la construcción de nuestra nación, ¿no? Así es. Muy bien, entonces empecemos a hablar sobre primer base fundamental, conocimiento que tenemos que tener todos los ciudadanos. ¿Qué es la integración social? Usted como sociólogo, ¿qué nos puede informar sobre aquello? ¿Qué es en sí? Claro, cuando hablamos nosotros de la integración social es establecer una serie de mecanismos, de medios a través del cual las personas, los individuos y también los grupos sociales empiezan a formar parte de lo que comúnmente llamamos la norma, lo establecido, ¿no? Y no queden al margen del desarrollo o del proceso mismo de construcción de una nación. Porque cuando hablamos nosotros justamente de integración es porque entendemos que en el proceso mismo de la historia de construcción de un país hay grupos sociales que van siendo dejados de lado. Así es. Son excluidos. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros de incluirlos a ellos, de tomarlos en cuenta? Claro. Al menos en nuestro país, siendo una sociedad tan diversa, como lo dije hace un instante, hay diversas formas como se excluye a la población. El tema racial, por el tema de procedencia geográfica, por el tema también generacional en los últimos tiempos, por el tema de género, ¿no? En fin, tantas formas, o incluso también, como hace poco yo hablaba en otro espacio, en los últimos tiempos también por el proceso mismo de estigmatización. Estigmatizamos a la gente y empezamos a dejarlo del lado de un proceso de desarrollo social, ¿no? Entonces la integración consiste justamente en establecer esos mecanismos que permitan a esta población adecuarse y formar parte de un proceso normal de desarrollo de la sociedad, ¿no? Claro, y también es muy importante aceptar, ¿no? Aceptar sus culturas, sus creencias. ¿Por qué? Porque forma parte y si queremos seguir creciendo como sociedad, tenemos que involucrarnos y ver mucho también el tema de la participación ciudadana, ¿no? Porque es algo que va de la mano y nunca se debe soltar ni perder tampoco. Coménteme sobre eso. Lo que pasa es que también cuando nosotros hablamos de una sociedad de diversidad cultural, esto tiene elementos positivos, pero muchas veces en la práctica la gente lo ve como elementos negativos, ¿no? O sea, ¿cuándo digo positivo? Porque un país con diversidad cultural permite tener variados elementos culturales que lo convierte en una nación más atractiva, por ejemplo, para el tema del turismo, ¿no? Claro. Para el tema también de propuestas de desarrollo, porque no solamente los lineamientos de desarrollo parten desde lo que conocemos la cultura occidental, también hay práctica de desarrollo en el mundo andino, en el mundo amazónico, ¿no? Pero desgraciadamente la contraparte, el elemento negativo está en nosotros. Hay un concepto que mucho se utiliza en el campo de las ciencias sociales
y tiene que ver con el etnocentrismo. El etnocentrismo consiste en mirar a los demás desde mi propia cultura. Entonces, lo que no es lo mío, yo lo veo siempre como inferior. Claro. Y entonces empezamos a discriminar, empezamos a excluir claro. a los grupos sociales que no son como yo, que no tienen la misma práctica, que no piensan como yo, ¿no? Que no visten como yo, que no hablan como yo, ¿no? O que no tienen de repente la mal llamada modernidad que sí está a mi alcance y no al alcance de ellos. Y entonces los excluyo del proceso. Entonces, eso hace que en lugar de que nos integremos y que busquemos la interculturalidad, que significa justamente aceptarnos que somos diferentes pero con los mismos derechos, justamente con la construcción de la ciudadanía, eso hace que entonces empecemos a dejar de lado a mucha población. Correcto. Además que haya un sentido también de permanencia, ¿no? Que debe existir un sentido de identidad, ¿no? Un sentido de identidad en el sentido de que de donde tú seas, de donde tú vengas, te valoren, te respeten y también formes parte de. Porque es sumamente importante que la persona se sienta incluida, ya sea desde el espacio, si lo vemos desde el tema emocional, social, porque si una persona, un individuo se siente parte de la sociedad, va a aportar a la sociedad, va a crecer la sociedad. Entonces eso es muy beneficioso para todos al final. Así es. Tú has dicho algo muy importante, el tema de la identidad. Partiendo mismo de la identidad personal, si nosotros mismos no nos aceptamos como tal, es decir, el autoconcepto, la autoestima, en fin, entonces no nos amamos a nosotros mismos, y hay un dicho muy popular que dice, nadie da lo que no tiene. Si tú no sabes amarte a ti mismo, no puedes amar a los demás. Lo mismo ocurre a nivel de una nación. Si no amamos lo nuestro, en este caso la identidad cultural, no amamos nuestra cultura, entonces no tenemos nada. ¿No? Vivimos en un vacío permanente y estamos sujetos a caer en una alineación cultural, ¿no? Lo que un sociólogo llamaba, incluso Quijano llamaba la guachafería. Imitamos lo que no es nuestro y terminamos haciendo el ridículo, ¿no? Entonces uno tiene que partir por eso, por asumir su identidad, ¿no? Cuando la gente dice, esta es mi tierra, esto es lo mío, esto es lo nuestro, entonces está diciendo, bueno, me identifico con esto, valoro lo nuestro. Entonces, y eso ocurre no solamente a nivel de lo que es la cultura en general, sino también a nivel de lo que son los grupos sociales más pequeños, las subculturas, ¿no? Ocurre la identidad con tu localidad, ¿no? Sí, con tu comunidad, con tu institución, ¿no? Con tu trabajo, ¿no? Ama lo que es tuyo, lo te pertenece y te pones la camiseta, como decimos permanentemente. Por eso que se dice también que la identidad no es única, sino que en nuestro proceso mismo de desarrollo personal vamos asumiendo múltiples identidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo amo la sociología, amo la universidad donde trabajo, Sánchez Carrión, que ahí me formé, amo mi equipo Crema, la U, o sea, voy asumiendo varias identidades, ¿no? O sea, ¿no? Amo mi tierra donde he nacido, o Casma, y amo Huacho que me cobije, me dio la oportunidad de crecer profesionalmente. O sea, y todo eso es parte de la identidad que uno va asumiendo como tal, ¿no? Porque, como repito, en ese proceso se van construyendo múltiples identidades a lo largo de nuestra vida personal. Pero lo importante es que eso lo asumamos para poder tener claro las perspectivas también de qué queremos y a dónde vamos. Porque si no hay identidad, no podemos proyectar. Claro, no podemos proyectarnos y no podemos crecer como sociedad también. No es algo tan personal, tan íntimo, que es un vínculo que jamás el peruano lo va a poder romper, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? Ya tenemos el concepto de qué es la integración social. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la integración social, profesor? Dígame usted qué nos puede comentar respecto a esto. Claro, cuando hablamos nosotros de la integración social y qué buscamos, es que todos los grupos sociales, todas las personas, los actores sociales, porque incluso en la sociología hay que diferenciar de lo que es el individuo del actor social. El individuo es algo que suma cuantitativamente, pero el actor social es aquel que se vuelve protagonista. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente volver a las personas en protagonistas del desarrollo, ¿no? Cuando nosotros decimos, vamos a integrarlos a la sociedad, por ejemplo, vamos a poner un caso, a la gente que está en la calle mendigando, que está buscando sobrevivir en el día a día, y desarrollamos programas para integrarlos, significa entonces que lo estamos nosotros haciendo parte del proceso mismo de desarrollo, desarrollando, por ejemplo, sus capacidades, ¿no? Y hay dos tipos de capacidades pues, que hay que buscar desarrollar. Las capacidades individuales, personales,
¿no? Porque cada uno tiene ese tipo de capacidades, pero también hay capacidades colectivas. Claro. ¿No? La capacidad de grupo, ¿no? Colectivas, de equipo. Tiene... O sea, ¿qué se le puede ofrecer, por ejemplo, a un grupo de mujeres que no tienen trabajo, que viven en el día a día, sobreviviendo en una comunidad? Y descubrimos que todas ellas tienen un tipo de capacidad colectiva, que de repente son tejedoras, que de repente pueden desarrollar cierto tipo de artesanía, que de repente pueden desarrollar huertos familiares, en fin. Y entonces los integramos de esa manera. La idea es que cómo a ellos lo llevamos al mismo proceso de desarrollo personal, familiar, comunal y lógicamente nacional, ¿no? Sí. Justamente ahorita vamos a ver un video del cual estábamos hablando, el cómo otros países están realizando actividades a favor de la integración social. También lo que podríamos hacer nosotros, ¿no? Que es replicar las acciones buenas que se realizan a favor de la sociedad. Y a continuación el video. Les damos la bienvenida a Integración al Día, el informativo de la Secretaría Distrital de Integración Social. Hoy desde uno de los 19 centros de desarrollo comunitario, donde se generan oportunidades para el desarrollo de capacidades individuales, familiares y comunitarias para los grupos más vulnerables de la ciudad. Aquí están las noticias. Ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle que participan en la huerta agroecológica urbana Renacer de la localidad de Tunjuelito hicieron un sancocho comunitario con los frutos de la tierra cultivados y cosechados por ellos mismos. Durante la actividad también se realizó una jornada de autocuidado dirigida a esta población. Durante 5 años, Laurano Numpaque vivió en un cambuche en medio de roedores y basuras de la localidad de Suba. De la mano de la tropa social, fue trasladado al Centro de Atención Balcanes, en donde a sus 70 años gozará de techo y comida para dignificar su vida. Al cumplirse el primer año de la manzana del cuidado Bellavista de la localidad de Kennedy, más de 1000 mujeres cuidadoras se han beneficiado de servicios de salud, educación flexible, liberación de tiempo libre y de formación para el trabajo que allí se ofrece. Habitantes y exhabitantes de calle, con el apoyo de Integración Social y del Colegio Técnico José Félix Restrepo, recibieron el grado de bachiller. Hombres y mujeres, superando obstáculos, demuestran que con voluntad y apoyo se pueden conseguir metas. En estos centros de desarrollo comunitario confluyen muchos servicios, entre ellos los de jardines infantiles. Más detalles en la siguiente historia. Abona vino aquí y nos vino a saludar. La voz de Narcila con su tonada saguabona, expresión africana que significa tú me respetas, yo te respeto, nos da la bienvenida al jardín infantil afrobogotano de la localidad de Kennedy, que atiende a 110 niños, niñas afroindígenas y mestizos. Les enseño que ellos me respeten a mí, mi creencia, mi costumbre, y yo también los respeto a ellos. Este es el primero de 3 jardines afrobogotanos que tendrá la ciudad. Acá, desde un enfoque diferencial, se recobran raíces y reafirman costumbres. Conozcan las culturas de los niños afro y a partir de eso fomentemos el respeto por esa cultura. Le enseña a los niños a que nadie está por encima del otro, que todos somos iguales. Sí, vamos a ser mejores seres humanos porque desde pequeños nos vamos creciendo con esos valores y con esa forma, con ese respeto por el otro. Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Oh Roí, oh Roa, San Antonio ya se va. Los jardines infantiles con enfoque diferencial son un ejemplo de inclusión y diversidad cultural. Pero veamos qué nos trae hoy nuestro ABC Social. ¿Qué servicios prestan los centros de desarrollo comunitario? Los CDCs cuentan con 3 modalidades de atención. Para la ciudadanía en general tenemos modalidades de desarrollo de capacidades dirigida a cualquier persona que viva en Bogotá. Podrás acceder a cursos y actividades para el mejoramiento de tus ingresos como panadería, máquina plana, manipulación de alimentos, sistemas, entre otros.
Asimismo, tendrás espacios para la práctica de actividades deportivas, artísticas, lúdicas para todas las edades. Para las personas cuidadoras y con el propósito de reducir el tiempo dedicado al trabajo de cuidado, los CDCs ofrecen zonas de descanso y autocuidado. Puedes asistir a cursos y actividades de spa, relajación, yoga, pilates, defensa personal y actividades lúdicas y recreativas. También cuentas con el servicio de lavadoras comunitarias en las que lavan y secan tu ropa mientras disfrutas de otras actividades. ¿Cómo puedo acceder a estos servicios? Debes realizar la preinscripción de manera presencial en el CDC más cercano a tu residencia. O de manera virtual enviando un correo electrónico con los datos de contacto que aparecen en la página web de la Secretaría de Integración Social. En cualquier caso, no olvides presentar una copia del documento de identidad en medio físico o digital. Esa es la Bogotá que estamos construyendo. Esto es Integración al Día, el informativo de la Secretaría Distrital de Integración Social. Para comentarios, sugerencias o inquietudes nos pueden escribir a través del correo integracion@esdis.gov.co, a través de nuestra página web www.integracionsocial.gov.co. Soy Eliana Páez y los dejamos con la imagen de la semana. Hasta pronto. Muy bien, hemos podido visualizar ese video, ¿no? El cual siempre es bueno replicar y hacer las cosas buenas. Es muy importante que parte de la sociedad que se siente excluida, olvidada, rechazada, forme también. Y ahí tenemos mucho también a nuestras instituciones públicas que pueden aportar y pueden generar cambios y sobre todo obras de impacto social al beneficio del bien común. Muy bien, profesor, hemos visualizado esto. Sí, ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede decir? En este caso se observa lo que se viene practicando en Colombia. Así es. Y hay un dicho popular que dice que lo bueno hay que imitarlo, ¿no? Lo bueno hay que imitarlo. Miguel Ángel Cornejo hablaba de la cultura de lo obvio. Lo que es obvio ya está dado, el camino está trazado, ¿por qué no seguir el mismo camino? ¿Por qué tercamente buscar nuevos caminos? ¿No? Entonces, más allá de lo que hay que entender y estudiar nuestra propia realidad con una diversidad cultural lógicamente diferente a la de Colombia, por supuesto, pero la propuesta, la práctica de los colombianos es muy interesante, ¿no? Y yo estoy seguro que aquí en el Perú hay algunas instituciones que lo vienen haciendo ya, ¿no? Antes detrás de cámara yo te contaba alguna anécdota que tuve también, una experiencia laboral de 17 años con la Iglesia Católica en un centro parroquial bajo el liderazgo de un sacerdote español, muy conocido, muy reconocido aquí en Huacho, ya falleció hace unos años, y tuvimos ese tipo de experiencia muy interesante en la que en este centro parroquial nos organizamos con diferentes áreas de trabajo, el área educativo, el área laboral, el área de promoción del empleo, el área de salud también teníamos ahí, y por ejemplo en el área educativo teníamos desde el ciclo cero, que ingresaban las mamás que estaban embarazadas, ojo, ¿no? O sea, ya educaban al nuevo ser desde el momento mismo de la gestación, ¿no? Y luego venía el niño en cuna, inicial, primaria, secundaria, SEO e instituto. Todo un proyecto largo y que estaba dirigido a la población más pobre, la población de bajos recursos. Los estudiantes eran becados. Los estudiantes estudiaban ahí y tenían el comedor en la misma institución, tenían la residencia en la misma institución, ¿ya? Entonces era una experiencia realmente interesante y nos permitió ver cómo en el entorno social ocurrían cambios. Nunca olvidaré yo una anécdota, puedo contarlo aquí, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Una anécdota en la cual yo llego a trabajar ahí muy jovencito todavía, ¿ya? Yo era un egresado de sociología y un día veo un aviso en el periódico local y decía, se requiere un sociólogo para dictar el curso de realidad nacional en un instituto. Ese instituto pertenecía a ese centro parroquial. Y solo eran 2 horas a la semana. O sea, iba por 2 horitas a la semana. Nunca imaginé que me iba a quedar 17 años trabajando a tiempo completo luego, y de los 17, 10 años fui director del instituto. ¿Ya? Y fui parte del equipo de los proyectos sociales que salíamos a trabajar con las poblaciones más pobres.
¿ya? Es decir, no solamente el ámbito educativo en darle ahí educación y formación a los jóvenes, sino que luego nos proyectamos a la comunidad. Claro, que es lo ¿no? importante. Y así implementamos, por ejemplo, lo que yo te decía, los huertos familiares, que era una cosa que mucho trabajábamos, pero también implementamos lo que era la granja o crianza de cuyes, ¿ya? Para las zonas rurales. Claro. ¿Ya? Recuerdo mucho Segetuto, que está por cerca de Huaura, ¿ya? Entre otros, por Humaya también trabajamos. En fin, una experiencia que yo hasta ahora lo recuerdo y lo valoro muchísimo, y este video que hemos visto me hace recordar mucho de ello, porque cambiamos la mentalidad de la gente, cambiamos la forma de pensar de la población, ¿no? Y ahí viene la anécdota. Yo era un jovencito sociólogo recién dando mis primeros pasos como profesional, y un día transitaba por estas calles que en esa época había muchos delincuentes, jóvenes que se dedicaban a la delincuencia, y un día me detengo a ver lo que jugaban fulbito, ¿no? Y le dije, yo también puedo jugar, y jugué con ellos un partido de fulbito. Eso fue el punto de partida. Claro. Ya jugué con ellos, y a partir de ese momento, siempre que pasaba me decían, profe, ¿quieres jugar con nosotros? Y yo decía, regreso, iba, sacaba mis cosas y jugaba con ellos. Un día caminaba por esa zona y me pasan a vos, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pasó por ahí. Y no me di cuenta que se cayó mi casaca. ¿Ya? Y caminaba ya como una cuadra cuando se aparece uno de ellos y me dice, profesor, disculpe, su casaca. Claro. ¿No? Y viene pasa el tiempo, y entonces a mí me dan la tarea de realizar un trabajo colectivo de limpieza de toda la calle. ¿Ya? Ordenar toda la calle, limpiar la calle, que ahora es asfaltada, y cuando yo trabajaba ahí era solo de tierra. ¿Ya? Y bueno, los convoqué a todos los jóvenes con los que jugábamos fulbito, y no hubo uno solo que se negó. Claro. Todos dijeron, sí, profesor, vamos a apoyar porque es nuestra calle. Así es. ¿No? Y fue cambiando la mentalidad. Hoy los veo, son personas adultas, son padres de familia, me reconocen, nos saludamos, conversamos, y bien, cambiaron su forma de vivir. De vida. Su forma de vida. Importante. Y este mismo ejemplo, este mismo caso lo viví también en zonas rurales, con la misma institución, ¿ya? En la que nosotros detectábamos un lugar de alto nivel de pobreza, y decíamos, bueno, ¿qué hacemos por ello? Y presentábamos los proyectos, porque trabajábamos con la cooperación internacional, ¿ya? Y ellos nos financiaban. Y entonces le cambiábamos la vida a ellos, pero ¿con qué mano de obra? Con la misma mano de obra de ellos. Claro. Ellos se comprometían en el trabajo porque la obra era para ellos. Exacto, muy importante, ¿no? Sí, entonces hay formas. Yo creo que mucho depende de tomar la iniciativa a nivel, por ejemplo, de las instituciones públicas, de nuestras autoridades, ¿no? Para empezar con este proceso de cambios. Hay experiencias exitosas de este tipo. Lo que yo te cuento, alguna vez lo compartí en un evento internacional llamada la globalización de la solidaridad. Nos reunimos en Lima, un evento internacional, y yo contaba esta experiencia, y bueno, no fue el único, ¿no? Había muchos casos en el mundo que hacían lo mismo también ya. Es decir, hay ya prácticas de integración social en el mundo. Claro que sí, el cual ya prácticamente simplemente tenemos la imagen, el camino, simplemente nos falta ejecutarlo. Y mucho de eso también depende de la voluntad política que tengan nuestras instituciones, ¿no? Entonces, es muy importante. Dígame, profesor. Hay un término que es necesario aclararlo. En este proceso de integración social, yo creo que, y es un cherry para nuestra carrera, yo creo que los sociólogos sacamos ventaja. Claro. Para poder participar, trabajar en esto. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos un elemento, una capacidad que es fundamental para ello, la sensibilidad social. Pero la sensibilidad social bien entendida. La sensibilidad social no significa pobrecito hay que darle. No. No. La sensibilidad social desde la sociología tiene la connotación de nosotros conmovernos por la situación de nuestros hermanos. Así es. Pero a partir de ello buscar la transformación en sus vidas, buscar el cambio en sus vidas, enseñando, dándoles las herramientas. Exacto. No, eso es la sensibilidad social bien entendida. Así es. Que de repente nos diferencia, y con esto me van a castigar mis amigas de trabajo social, pero nos diferencia de ellas, ¿no? Ellas caen en el bienestar, en el asistencialismo. Nosotros transformamos la mentalidad de la gente y la vida, las propias herramientas. Así es, las herramientas, los proyectos, y es por eso importante que el ciudadano también se involucre, participe. Nosotros podemos brindar las herramientas, tener la voluntad, pero también necesitamos el apoyo de ustedes, el apoyo de la persona, la voluntad de la persona de decir, sí, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi vida y yo voy a tomar las herramientas que tú me estás brindando. Entonces, son dos partes, el cual tienen que complementarse muy bien.
Claro, porque también el esfuerzo de las instituciones y de los profesionales sería en vano si la población no tiene esa capacidad de recepción. Así es. Pero en ese proceso de que ellos recepcionen correctamente todo este tipo de aprendizajes y hagan suyo las herramientas, mucho depende el trabajo nuestro, el trabajo de los profesionales. Cómo buscamos los mecanismos de integrarlos, cómo buscamos los mecanismos de que ellos se comprometan, ¿no? Esta estrategia de quedarme a jugar fútbol con los jóvenes, eso por ejemplo, año después, un psicólogo de Cedro también lo compartió, y él decía, ¿cómo cambié la vida de estos jóvenes que consumían drogas? Me integré a jugar fútbol con ellos. Claro. ¿No? ¿Te das cuenta? O sea, forma parte de ellos. O sea, tú dices, bueno, ¿cuáles son sus vivencias? ¿Cuáles son sus intereses? Y a partir de sus vivencias e intereses, empiezas a plantear las estrategias. No es un proceso de imposición. No. Es un proceso en el cual nosotros nos integramos más bien, primero a sus intereses, sus necesidades, sus costumbres. Tiene que mucho que ver el tema de la cultura, ¿no? Y de creencias, ¿no? Lógicamente también, porque no podemos ir contra ello. Exacto. Y finalmente, a partir de ello, hacemos que ellos construyan las herramientas, las estrategias y vayan planteando su mecanismo de cambio, ¿no? Así es. Muy bien, y a todo eso vamos a ya tocar un punto que es ¿por qué es importante trabajar en la reintegración social? ¿Qué nos puede comentar respecto a eso, profesor? Claro, porque si nosotros dejamos que las personas, en este caso, que están excluidas, se mantengan en ese proceso de exclusión, estamos dejando de pensar nosotros que somos un país tan complejo, tan diverso, lo hemos dicho, y entonces estamos pensando solo en un sector de la población. Entonces, ¿cómo los reintegramos? ¿Cómo los captamos? ¿Cómo hacemos que ellos nuevamente desarrollen sus capacidades para entrarse a la población? No podemos vivir insensibles, por ejemplo, a los niños que están en la calle trabajando. No podemos vivir insensibles, por ejemplo, el caso de los adultos mayores que todavía laboran y limpian los parabrisas de los carros en las calles o venden caramelos en las calles. ¿Qué hacemos por esa población? ¿No? Entonces no podemos estigmatizarlos, no podemos marginarlos, excluirlos. Reintegrarlos socialmente significa darles esa nueva oportunidad de cómo ellos se vuelven partícipes y protagonistas de su vida misma. Y no solamente de su vida, sino cómo contribuyen a partir de eso al crecimiento de la localidad y del país, ¿no? Sí, porque si un individuo se siente bien, está en plenitud por las herramientas, proyectos que le hemos brindado y lo ha captado y ha aprendido, entonces va a aportar a la sociedad, va a también generar cambio y también va a hacer lo que la transformación que se hizo con él también va a ayudar a que también se haga con otra persona. ¿Por qué? Porque es una historia de vida, es un hecho de vida, el cual debe ser y tiene que ser compartido y sobre todo, lo más importante, generar el bien común, no solamente de un individuo, sino de un todo colectivo que busca superarse, que busca cambios, que quiere y necesita cambios. Y para esto, ¿qué tenemos que ser? Protagonistas, como usted bien lo ha dicho. Entonces tenemos que alimentar muy bien a esas personas en el sentido emocional, en el sentido de conocimientos. ¿Para qué? Para que se sientan valoradas y respetadas. Y las personas que son espectadoras también aportar a la sociedad, que no simplemente se queden como espectadores o simplemente observadores, sino sean parte de, formen parte del crecimiento social, que es muy necesario hoy en día en nuestra localidad huachana y también en región Lima. En una parte del video del caso colombiano, hay un niño que dice, gracias por mi jardín. Sí. ¿No? Gracias por mi jardín. Y se refiere al lugar donde los niños ahora están aprendiendo y antes quizás estaban en la calle, ¿no? Y hay una mujer que también agradece, pero lo curioso es que ellos dicen mío, mí. Sí. ¿No? Esa es la identidad, pues. Claro. O sea, cuando tú los tratas de esa manera y le das ese tipo de herramientas para lograr su cambio, y tú lo has dicho muy bien, disfrutan de ello, lo sienten suyo, lo asumen su identidad y lo más importante, tienen esa experiencia de vida para transmitirlo, ¿no? Su propia vivencia. Y eso es valioso. Muy valioso. Uno se sienta a conversar con una persona cuya vida cambió a partir de algo, de una experiencia, y no lo vas a hacer cambiar de mentalidad. Él va a decir, no, para mí esto es lo ideal, porque yo soy el ejemplo visible de que el mundo, de que la vida se puede cambiar. Así es. ¿No? Entonces, creo que en eso tenemos que trabajar muchísimo, no solamente los profesionales de las ciencias sociales, sino de la mano también con las autoridades, ¿no? Porque es importante que ellos asuman también esa... las manos
el apoyo de la autoridad, la visibilidad de la autoridad. ¿Por qué? Porque gracias a ellos se pueden generar grandes obras de impacto social, y ahí también tenemos lo que es la cadena de valor, ¿no? Que es muy importante y sobre todo generar siempre lo que venimos diciendo y hablando, el bien común, y no esperar también a nuestras autoridades. Hay organizaciones juveniles, hay grupos, el cual se une siempre para hacer el bien común, pero como hemos dicho, no simplemente es brindarles, sino es brindarles las herramientas, brindarles las estrategias de enseñarles cómo ellos tienen que superarse, porque un regalo tú se lo puedes brindar y ahí quedó, pero una estrategia, una herramienta de trabajo, tú se lo brindas y eso va a durar para toda su vida y vas a transformar también su vida. Muy bien, profesor, sus palabras finales de esta hermosa conversación, el cual he tenido el agrado. Yo realmente te felicito por tu programa, te agradezco la invitación y un poco también comentarle a tus seguidores de que ahora como director de la Escuela de Sociología también estoy muy interesado en que los jóvenes desde los primeros ciclos, hablando de integración, se integren pues a lo que es el trabajo con la sociedad. Claro, y entonces estamos implementando con diversas instituciones públicas y privadas el sistema o el programa de voluntariado, ¿no? De tal manera que ellos lleguen a las comunidades, trabajen con niños, trabajen con jóvenes, trabajen con adultos mayores, trabajen con poblaciones rurales, en fin, dependiendo de los programas, pero que vayan sintiendo justamente lo que acabamos de decir en este programa, la sensibilidad social, que es muy importante en estos tiempos. Gracias, te felicito por la invitación y te deseo todos los éxitos en esta experiencia. Muchas gracias, profesor. Y quiero terminar esta secuencia con una frase que es de mi autoría, el cual justamente hablando y pensando sobre este tema lo hice, ¿no? Que es, tenemos que aprender a valorarnos, a escucharnos y apoyarnos entre nosotros, porque todos somos más fuertes siendo un solo puño. Muy bien, muchas gracias y esto ha sido Convergencia.